saludo mi gente, gracias a todos los que siguen apoyando el canal, compartiendo el contenido, dejando su like, suscribiéndose y comentando los videos. En el de hoy vamos a tocar un tema que te podrá ayudar a identificar el sexo entre el diamante moteado, hembra y macho. Para eso quiero contarte que estas aves son una de las preferidas de mi aviario. Y si comenzara a relatar historias de lo que me ha sucedido con ellas, estaríamos aquí por largas horas. Estas aves son muy inteligentes y sobre todo caprichosas. Cuando se les ocurre una idea, hasta que no completan su cometido, no están contentas. De antemano te diré que son sociables con otras especies, pero con límites. En el momento de cría no debería estar ningún otro nido cerca del nido de esta especie, incluyendo a su misma especie, pues se torna muy agresiva, al punto que podría provocar la muerte de cualquier otro ejemplar que sea de menor tamaño. Los machos y las hembras son de una constitución fuerte, robusta, capaces de soportar el peso de otra ave con su pico. Y a su vez resaltan unos contrastes con colores formidables a la vista. Existen varias mutaciones en esta especie que podría dar un poco más dificultad para determinar su género, pero que a su vez no es la responsable de un sexo o el otro. Y esa es la parte donde quería llegar, el punto de lo que trata este video. Los diamantes moteados presentan muy pocos aspectos visibles para poderlos diferenciar. El ave prácticamente no presenta dimorfismo sexual. Pero a simple vista hay algunos rasgos que pudieran ayudarnos a detectar un macho entre las hembras y viceversa. Lo curioso de esto es que solamente ocurre en el momento en que el ave entra en la etapa de cría. Las diferencias están allí, muy sutiles todo el tiempo, pero se hacen mucho más visibles cuando comienza el cortejo y posteriormente la crianza de sus pichones. Para el video demostrativo vamos a usar una hembra de color estándar, clásico o ancestral, como ustedes deseen llamarle, y un macho plata, una de las mutaciones que presenta la especie y que intencionalmente es colocado por mí para que no se confundan entre la hembra y el macho, porque tuviera el mismo color que la misma, ya que las características que diferencian a este macho color plata de la hembra serán visibles en un color ancestral igualmente. Verán ejemplos en el video con aves del mismo color. Quiero dejar claro que los machos pueden ser silver u otra mutación, tanto como una hembra puede ser plata u otra mutación también. Por tanto, el color del ave no va a definir el sexo. Si comenzamos a observar las características que diferencian al ave, veremos como una de ellas que el macho presenta la lista loral o brida un poco más ancha que la de la hembra, en la zona del lorum. Macho. Hembra. El anillo que rodea al ojo de los ejemplares machos es ligeramente más grueso y de color oscuro que el de las hembras. Otra diferencia que pudiéramos apreciar es que en los machos el pico es entre color marrón intenso y ciruela oscura, y cerca de donde comienzan las plumas de su cabeza existe una degradación gris blanquecina bastante prolongada.
En cambio, la hembra tiene un color rojo coral ligeramente más suave que el del macho, y la degradación al terminar el pico en la zona posterior es menos visible y pequeña. Otro factor sería la cabeza del macho. Esta es más ancha que la de la hembra y en su parte posterior es un poco más plana, evitando la forma redondeada. Hembra y macho. Hembra y macho. Los colores de la rabadilla en ambos ejemplares son rojo brillante, pero esta se intensifica mucho más en el macho, sobre todo en tiempos de cría. En las aves con mutaciones naranja sucede lo mismo. De esta forma pudiéramos encontrar varias diferencias entre el macho y la hembra. Pero ¿qué tal si fuéramos de compra en busca de un macho o de una hembra y no tuviéramos un ave para comparar? En ese caso pudiéramos guiarnos por el color del pico, incluso la lista loral, pero siempre nos quedarían algunas dudas. Entonces entra la parte que siempre he dicho: las hembras ponen huevos y los machos cantan. No tendrás otra opción que esperar pacientemente y observar el ave que vayas a comprar, a ver si es macho o hembra. Te mostraré los sonidos que hace el macho y los sonidos que hace la hembra. Hay un canto de llamada que ambos lo pueden realizar de la misma forma, pero existe otro canto que es único del macho, y es el que escucharemos a continuación. Pienso que este video te ayude a comprender las diferencias entre el macho y la hembra, y si estás interesado en escuchar los cantos de los machos solamente, te voy a dejar un enlace en la descripción y en la esquina de esta pantalla para que puedas revisar el video. Es todo por mi parte. Espero que te haya gustado el video, y si estás interesado en apoyar el canal, simplemente regálame un like, comenta, suscríbete y yo te responderé.
y que no se te olvide activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Bye bye.